iniciar de una vez. Igual algunos me dicen pues que se escucha mejor antes o así, me van diciendo, yo estoy pendiente del chat del grupo por un ladito, entonces me avisan cómo se escucha mejor, si me coloco el micrófono de antes o lo dejo así. Primero que nada, buenas tardes muchachos, mi nombre es Sebastián Ramírez, pertenezco a Assembly, Universidad Libre de Cali, sexto semestre y vamos a hablar hoy de neumonía, ¿sí? Como ven, el horario y el calendario está para hoy la fisiopatología, la semiología para el jueves y para el viernes para clínicos y tratamiento que los vamos a manejar un poquito distinto y le vamos a dar el nombre de manejo. Listo, no siendo más, iniciemos. ¿Qué buscamos con esta charla? ¿Qué se busca? Primero, un fácil entendimiento de qué es la neumonía. Tenemos que entender también que la neumonía es de relevante importancia, además de a nivel mundial, aquí en Colombia, y eso ya lo vamos a ver a través de la epidemiología y su fácil identificación semiológica y clínica. Quiero que quede claro que esto va a ser una charla para que ustedes tengan una identificación fácil, rápida, segura, un diagnóstico diferencial, pero con lo básico. ¿Listo? Sin complicarnos más allá. Entonces, muy fácilmente, ¿qué es la neumonía? Entonces, la neumonía es muy sencillo, una patología en la que ocurre una infección aguda del parénquima pulmonar. Es muy importante tener en cuenta aquí la palabra aguda, porque esto nos dice y nos habla del tiempo. Nosotros una enfermedad, patología infecciosa de aparición aguda, es decir, de poco tiempo, que nos va a afectar el parénquima pulmonar. Es claro, y ya lo vamos a ver más adelante, que en la bacteria, el patógeno, el virus, sea lo que sea que estemos hablando, que ya vamos a ver los agentes más comunes, es importante tener en cuenta que da una colonización y no es ese principalmente. Con ese me refiero a los patógenos, los que la congestión o la contaminación principalmente es nuestra propia respuesta inmune la que se va a encargar de dejarnos en el estado de la neumonía. ¿Listo? Entonces, siendo así, vamos a ver que la neumonía podemos dividirla o clasificarla en tres partes o tres patologías, digámoslo así, que desprenden de una sola. Es decir, nosotros tenemos una neumonía adquirida en la comunidad con su abreviación, perdón, NAC, que es asociada a un hospitalario. Fácil, la adquirimos en nuestro día a día. Y es importante aclarar que la pueden adquirir inmunocompetentes e inmunodeprimidos o suprimidos. ¿Que es más fácil que la adquiera el segundo grupo? Sí, pero cualquier persona puede padecer esta enfermedad. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos adquirir la neumonía en condiciones cotidianas de nuestro día a día fuera de un hospital. Y así trataremos el ¿Me término de la escuchas? Ya. NAC, neumonía adquirida en comunidad, y la asociamos a un ambiente extrahospitalario. Asimismo, tenemos entonces la neumonía nosocomial, que como su nombre lo dice, es la infección aguda del parénquima pulmonar adquirida en un entorno hospitalario. Dentro de esta clasificación podemos encontrar otro pequeño grupo, pero no menos importante. Y con esto, muchachos, a lo que me quiero referir es que vamos a ver la otra, que es la neumonía asociada al ventilador, y muchos la pueden tomar como la misma, pero no es la misma porque lo que me cambia es el agente y por lo tanto me va a cambiar ¿qué? El tratamiento. Vemos aquí la neumonía asociada al ventilador o respirador que se asocia a una intubación endotraqueal cuando necesitamos asistencia, por ejemplo, en UCI. Entonces, lo que les venía hablando, ¿cómo sabemos que estamos tratando una neumonía nosocomial o una neumonía asociada a ventilador o respirador? Principalmente es por su tiempo de aparición, como estamos viendo en la diapositiva. Entonces, hablamos de una neumonía adquirida o nosocomial cuando el paciente presenta sintomatología característica en un lapso de 48 horas o más después del ingreso al hospital. E igualmente, hablamos de una neumonía adquirida o asociada al respirador cuando tenemos sintomatología característica con un tiempo mayor a 48 horas después de una intubación.
Hay que tener claro que esto es cuando hablamos del ingreso del hospital, pero hay que aclarar y es muy importante que hay que tener en cuenta el egreso del hospital. ¿Por qué? Porque podemos presentar una neumonía y va a ser asociada o nosocomial o asociada directamente al ventilador 7 días después del egreso. Entonces, una síntesis de esta diapositiva, hay dos partes o dos puntos donde podemos hablar de una neumonía adquirida o asociada a un ambiente intrahospitalario. La primera, que es en el ingreso, que es igual a 48 horas o mayor después de este, igual con la intubación, y del egreso, que es igual o mayor a 7 días después del egreso. ¿Listo? Entonces, ahorita sí, esta diapositiva que es muy importante y es la epidemiología. Esta diapositiva o este cuadro es tomado de la Asociación Colombiana de Infectología, Infectio, y es una síntesis, un resumen muy bueno de diferentes estudios, la cual dice básicamente todo. Y que quiero que sepan que en el mundo la neumonía adquirida en la comunidad es la sexta causa de mortalidad general. Hablamos de mortalidad general. Y la primera causa de mortalidad por enfermedades infecciosas. Hablamos de 2013, valores de allá, y aunque puedan creer que es muy viejo, la ATS, que es la guía norteamericana o gringa, está tomando valores de esta guía y esquemas de tratamientos, así que eso nos dice que tenemos que tenerla muy en cuenta. ¿Cómo estamos en Colombia? En Colombia la neumonía adquirida en comunidad es la sexta causa de muerte y la primera por infección igual. Entonces, en porcentajes, responsable del 4%, muchachos, de los Y egresos, no, ¿para qué voy a compartir muestras, hacer el examen sexológico? en todos los grupos de edad, es decir, desde niños, infantes recién nacidos, hasta el adulto mayor. En los estudios adelantados que hay en Europa y Norteamérica, podemos establecer que la incidencia es de 1 y 11 por cada 1.000 habitantes por año. Es decir, cerca de 4 millones de casos van a aparecer anualmente. ¿Qué nos quiere decir esto, muchachos? Que la neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad que no podemos dejar pasar por alto. Y por eso es importante esta charla, ¿sí? ¿Qué pasa con esta población diagnosticada con neumonía adquirida en comunidad? Entre el 20 y 42% requieren hospitalización. De los pacientes hospitalizados ya que se encuentran internados, aproximadamente un 10 y 30 requiere manejo en UCI y corresponden al grupo que denominamos una neumonía grave o una neumonía complicada. Entonces quiero que me vayan cogiendo los conceptos y entiendan que esta patología no es cualquier cosa si se maneja. ¿Listo? La mortalidad, perdón, que atribuimos a la neumonía es del 1 al 5%. Teóricamente es baja. ¿Qué pasa? Del 1 al 5% sí, pero estamos hablando de que si la sabemos manejar. ¿A qué me refiero con esto? Si damos el tratamiento adecuado, porque no solo vamos a dar un tratamiento de antibióticos como locos, sino que tenemos que ver si un paciente es estable y más adelante vamos a ver cómo identificar eso específicamente en el tercer día. ¿Listo? ¿Cómo estamos en Colombia? Como les digo, en Colombia es responsable de 4% de los egresos hospitalarios y más de 70.000. Aquí la mortalidad es de 13 por cada 100.000 habitantes en la población. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro país, como ven, es muy importante. ¿Cuál es el estudio que ustedes o que yo les recomiendo más importancia tienen que tener? O mejor dicho, perdón, el estudio no, corrijo. El agente etiológico, como ustedes verán aquí, la etiología desconocida por lejos es la que más le lleva a todos. Es decir, en Colombia, y no solo en Colombia, muchachos, sino en muchas partes del mundo, la causa principal es de causa desconocida. Por lo tanto, ahí nos da la respuesta y por qué sus profesores les dicen que el manejo de la neumonía es empírico, ¿sí? Mayoritariamente la etiología es desconocida. Entonces, para entender una enfermedad o una patología como tal, hay que entender su anatomía y su funcionamiento, lo normal. Entonces, en el sistema respiratorio maduro se consiste pues o consiste en los pulmones cubiertos por una pleura visceral, que es la que vemos aquí. ¿Qué pasa? Esta pleura visceral va a estar contenida por la pared del tórax y por el diafragma.
En condiciones normales, el último sirve, que es el diafragma, sirve como el principal músculo que va a hacer una acción tipo fuelle para la ventilación y nuestra respiración. Es el principal músculo que va a hacer esto, ¿sí? Los pulmones se dividen en lóbulos, no todos por igual, cada uno demarcado por pleura visceral interpuesta. Entonces ya vemos que la pleura va a ser un componente grande o que se va a encontrar en gran parte de nuestros pulmones. ¿Qué pasa entonces ahorita hablando un poquito más del funcionamiento de nuestros pulmones? Al final de la expiración, la mayor parte del pulmón, del volumen, perdón, de los pulmones es aire. Es decir, mayoritariamente vamos a tener aire, mientras que casi la mitad de la masa de los pulmones consta de volumen sanguíneo. Entonces vemos ya dos componentes importantes que, como ustedes saben, es de lo principal que pasa aquí y que es el intercambio gaseoso. Entonces, vemos ahora aquí fibras de tejido conjuntivo que van a estar interpuestos entre lóbulos, dándome sostén y forma a las estructuras anatómicas, y vamos a ver algo muy importante aquí, el surfactante y los alveolos. Entonces, ya saben que los alveolos se conoce como una unidad funcional encargada del intercambio gaseoso, y el surfactante me va a servir para que estos no colapsen. Básicamente, ese es el concepto macro que se tiene de surfactante y alveolos, pero vamos un poquito más allá. El hecho de que el tejido alveolar solo pese aproximadamente, ¿no?, unos 240, 250 gramos en total, y tenga un área de superficie total de 75 metros cuadrados, esto nos quiere decir que es ahí donde ocurre todo el intercambio gaseoso, y por eso es tan importante, y por eso les digo que vayamos más allá. Entonces, esa delicada estructura es la encargada del intercambio de los gases en los pulmones. Las fibras de tejido conjuntivo, como ya les dije, y el surfactante sirven para mantener la integridad anatómica de esta área de superficie. Las fibras de tejido conjuntivo van a estar organizadas, hagan de cuenta, entre los pulmones como unas fibras de colágeno que van a servir para darme sostén, forma, y cómo tienen que ser elásticas y organizadas. ¿Por qué? Fácil, lógica, no tienen que meterle nada más. Nuestro pulmón tiene que distenderse un poco para realizar la acción de respirar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué estábamos abundando en el surfactante? El surfactante, más allá, es un material complejo, ¿sí? Es complejo, es decir, compuesto por varias moléculas que producen las células alveolares tipo 2. Saben que vamos a tener dos tipos de células alveolares, pues el surfactante se produce por las tipo 2 y está compuesto por múltiples fosfolípidos y proteínas. La presencia de surfactante, ¿para qué es? Este me va a recubrir el epitelio y me va a servir para que el alveolo no colapse, para que esta estructura funcione. Y este surfactante, ¿desde cuándo es vital? Desde el momento de nuestro nacimiento, chicos. ¿Por qué? En el momento que nosotros nazcamos, sea parto vaginal, sea parto por cesárea, vamos a tener una primera respiración. Si el surfactante no se encontrara presente desde el primer momento de vida, nuestros pulmones colapsarían, empezando por los alveolos claramente, y moriríamos. Chicos, ¿quién está rayando para que porfa no raye? Seguimos. ¿Qué quiero que entiendan acá con esta diapositiva? Un poquito la división de nuestro árbol bronquial. ¿Por qué? Porque la anatomía, perdón, también va a ser vital para entender la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, hay una división anatómica, como están viendo aquí, de los pulmones. Esta se basa en la separación de árbol tracreobronquial, perdón, hacia las vías respiratorias de conducción. Entonces vamos a ir bajando. ¿Listo? Estas permiten el movimiento de aire desde el ambiente externo hacia áreas de intercambio de gases y unidades respiratorias terminales, que son también conocidas como asinos, pues, las vías respiratorias y estructuras alveolares que participan de un modo directo en nuestra respiración, haciendo que el intercambio gaseoso que va a ocurrir acá abajo. Entonces, las vías respiratorias de conducción, las proximales hablamos, se revisten por células epiteliales cilíndricas acompañadas de cilios. ¿Por qué cilios? Aquí vamos a tener la parte del mecanismo de defensa físico o mecánico para evitar la entrada de agentes patógenos. Y quiero que aquí
me pongan mucha atención, y es porque anteriormente la gente tenía una creencia, o nosotros, el área de la salud, de que las vías terminales, hablo de las vías inferiores, eran totalmente estériles. Ahora se sabe que no. Y con ese se sabe que no, es que hay algunos microorganismos que hacen parte de una microbiota y van a servir propiamente para nuestras defensas. Entonces, el epitelio ciliado tiene una orientación uniforme de cilios que se mueven al uniuso hacia la faringe, es decir, van a estar ahí protegiéndonos. Lo que hace esta acción ciliar, junto con la capa de moco que producen las glándulas submucosas secretoras, es proporcionar un mecanismo para el transporte continuo de material, es decir, contaminante o excesivo cuando estamos teniendo una sobreproducción hacia afuera de nuestros pulmones. ¿Para qué? Precisamente para evitar condensaciones y demás patologías como la neumonía. Las vías respiratorias también van a tener músculo liso circunferencial, pero, al igual que con las glándulas secretoras, se reduce y después se va perdiendo, conforme las vías respiratorias se van ramificando hasta que llegamos a la parte terminal y encontramos los ductos alveolares, donde se nos van a dar el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa entonces con estas unidades respiratorias terminales? Son una unidad fisiológica y anatómica claramente final de los pulmones con paredes de células epiteliales alveolares, delgadas, es decir, un epitelio simple, que permite el intercambio gaseoso con el lecho capilar que vamos a ver un poquito más adelante. El principal sitio de resistencia, para este flujo de aire en los pulmones se encuentra en los bronquios de tamaño medio. Muchos se preguntarán, ¿cómo así? ¿Cómo así que se encuentran en los bronquios de tamaño medio? Si uno creería que ahí es donde no se encontraría mayor resistencia, tendría que ser un poquito más allá, pero no. Resulta que la ramificación repetitiva de las vías respiratorias de pequeño calibre conduce a un incremento profundo del área de corte transversal. No sé si me hago entender, que en unas circunstancias normales no contribuye de un modo significativo a una resistencia mecánica, hablamos de las vías respiratorias. Entonces, por eso vemos que en los bronquios de tamaño medio vamos a encontrar una mayor. En condiciones patológicas, ¿qué pasa? Como por ejemplo el asma, que ya Nico dio una charla muy buena que está en nuestro canal de YouTube, la pueden ir a ver, en la cual los bronquios y los bronquiolos de menor tamaño quedan estrechados. Aquí ya podemos hablar en una condición patológica de mayor resistencia en menor tamaño. No sé si me hice entender, ¿sí? Entonces, pasando ya con esta diapositiva, vamos a ver lo que nos interesa más de toda esta charla y es lo que sucede aquí, en esta unidad funcional, en nuestros sacos alveolares y qué sucede normalmente antes de que pase todo lo que tiene que pasar para que nos dé neumonía, muchachos. Entonces, la anatomía de las vías respiratorias, tanto vascular y linfática de los pulmones, se ve representada en este diafragma. Entonces, vamos a ver aquí unos vínculos anatómicos generales de vías respiratorias, como por ejemplo, ¿qué? El vínculo de vasos linfáticos, que van a servir para el drenaje, vascularización, inervación, drenaje como tal y sitio de intercambio gaseoso en nuestros pulmones. Entonces, un poquito el funcionamiento normal de esta unidad de aquí. En reposo nosotros tenemos que los pulmones captan 4 litros por minuto de aire, ¿bien? Y 5 litros por minuto de sangre. Como ven, aquí se va a dar lo que es el intercambio gaseoso. Vamos un poquito más allá. Entonces, estos se dirigen de manera que quedan aproximadamente a 0.2 micrómetros uno del otro. Importante también su separación, ni más ni menos. Y luego regresan ambos a sus fondos. ¿Qué pasa? Con el ejercicio máximo, el flujo puede aumentar a 100 litros por minuto de ventilación y 25 litros por minuto de gasto cardíaco, ¿sí? De este modo, los pulmones desempeñan su principal función fisiológica. Estamos hablando de un ejercicio máximo, que es poner oxígeno a disposición de los tejidos para su metabolismo. ¿Con razón o para razón de qué? Para eliminar su principal subproducto de ese metabolismo, que es el dióxido de carbono. ¿Listo?
Los pulmones van a desempeñar esta tarea en su mayor parte sin control consciente. Es decir, nosotros no tenemos que estar ahí, respiro, exhalo, no, ahí ya me entienden. Y mantienen siempre una presión parcial de oxígeno y CO2 dentro de una tolerancia, hablo del CO2 específicamente, de aproximadamente un 5%, que es lo normal. ¿Listo? Esto, muchachos, esto que acabo de explicar aquí, es para que ustedes entiendan la importancia y la magnificencia, digámoslo así, cómo funciona nuestro sistema de tuberías, mal dicho, que es nuestro pulmón. Ahora sí, un poquito para lo que vinimos. ¿Qué pasa cuando el microorganismo, todavía no hablamos de uno en específico, pero qué sucede cuando este microorganismo o un microorganismo pasa a colonizar? ¿Sí? Con una diapositiva muy sencilla. Entonces, vamos a ver que el microorganismo entra por nuestras vías respiratorias superiores. Va a colonizar la nasofaringe. De aquí va a haber una multiplicación exagerada de microorganismos, sea el patógeno que sea, y este va a pasar a nuestras ramificaciones yendo a donde le interesa causar el daño, por decirlo así, que es en nuestros alveolos. ¿Qué va a pasar en nuestros alveolos? Que vamos a verlo un poquito más adelante. Van a llegar unos compañeros que son los encargados de la respuesta inmune y son los que, más que el virus o la bacteria como tal, van a causar la enfermedad, y es llenar de pus y condensar nuestros pulmones, porque básicamente eso es la neumonía. Entonces, lo que acabo de decir un poquito mejor explicado es que la NAC, ya saben qué es la NAC, se ha visto como una infección del parénquima pulmonar causada principalmente por patógenos respiratorios, sean bacterianos o virales. En este modelo, los patógenos se transmiten de persona a persona, es decir, gotitas de flush, o aerosoles por microinhalación. Entonces, por ejemplo, aquí ya vamos a ver características epidemiológicas relacionadas al modo de transmisión. ¿Por qué? Porque más fácil se me va a transmitir una legionela o una coxiela a partir de una microaspiración por inhalación de aerosoles, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa después de la inhalación? Que fue lo que vimos acá del patógeno. El patógeno pasa a colonizar la nasofaringe y luego llega a los alvéolos pulmonares. ¿Mediante qué? Esa microaspiración. Cuando el tamaño del inóculo alcanza a ser lo suficientemente grande, y ojo, las defensas inmunes del huésped pueden estar dañadas, se produce lo que conocemos como una infección. La replicación del patógeno, producción de factores de virulencia, respuesta inmune, respuesta inflamatoria, daño del parénquima. Demás, ¿qué va a resultar? En una neumonía. Ese es básicamente el mecanismo de cómo coloniza y cómo se produce una neumonía. ¿Qué pasa entonces con la identificación del microbioma pulmonar? Porque ya vimos que antes se creía que esto era estéril, pero ya no es tan cierto. Este modelo ha cambiado, como les digo. La patogénesis de la neumonía aún puede implicar la producción de patógenos respiratorios en los alveolos. Perdón, introducción. El patógeno infectante probablemente tenga que competir con los microbios resistentes para replicarse. Y ahí es donde yo les dije que ya no es que era estéril, ahora no es estéril, me coloniza y me infecto. No. Ahora tenemos un microbioma o una microbiota que va a ser protector, por supuesto, en inmunocompetentes, y el patógeno invasor va a tener que competir para causar esta patología de neumonía. ¿Qué pasa con estos microbios? También pueden influir a modular la respuesta inmune. Como vemos, pueden empeorarla o mejorarla. Si esto es correcto, el microbioma alveolar alterado, lo que conocemos como una disbiosis, puede ser un factor predisponente para el desarrollo de una neumonía. Así que, sí, muchachos, podemos reaccionar o hacer una neumonía sin necesidad de tener contacto con una persona que tenga neumonía, dependiendo de nuestra inmunocompetencia. ¿Listo? En algunos casos, la neumonía propiamente adquirida en la comunidad puede también surgir de la replicación incontrolada, como vimos, estos microbios que normalmente residían aquí. ¿Qué pasa con el microbioma alveolar? Como ya les expliqué, hay similitudes como ¿cuáles? La Prevotella es un ejemplo y la Velionella. Dos ejemplos
de microorganismos que pueden estar ahí y no estar causando ningún daño, por el contrario, ayudando a impedir la colonización de patógenos. ¿Listo? Hipotéticamente, lo que vemos como factores exógenos, como una infección viral, exposición a humo, demás enfermedades, pueden alterar la composición, disculpen, de este microbioma alveolar y provocar crecimiento excesivo de estos microorganismos que ya estábamos aquí, y esta es la explicación de por qué podemos generar una neumonía sin necesidad de tener un contacto directo. ¿Listo? Absolutamente en cualquier escenario inmune, en cualquier escenario, nuestra respuesta inmune del huésped va a tener una importancia en la replicación microbiana. ¿Por qué? Para algunos pacientes predomina una respuesta inflamatoria local y va a tener que ver mucho con estos microorganismos, mientras que en otros es necesaria una respuesta sistémica para controlar la infección y prevenir propagaciones o complicaciones como ¿qué? Como una sepsis. Porque sí, muchachos, de una neumonía podemos pasar a una sepsis que nos conlleva a una falla multiorgánica en muchos casos. ¿Listo? Ya entendiendo un poquito de la patología y qué pasa con esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y es una representación, no soy el super animador, pero es una representación básica de qué pasa. Entonces, vemos que hay unos agentes patógenos, sean virus, bacterias o cualquier agente. Van a entrar a colonizar y nuestros amigos de la respuesta inmune, como por ejemplo, ¿cuáles? Estoy hablando de cualquier mecanismo. Puede ser mecanismo físico, mecánico, como vimos los cilios que tenemos en nuestro tracto aéreo superior, para impedir que la bacteria o virus entre. Estos amigos, en algunos casos, van a fallar. Como les digo, también pueden fallar en inmunocompetentes. Al fallar, van a encontrarse otros que son conocidos como los macrófagos alveolares, que van a llamar mediante citoquinas a más de sus compañeros como leucocitos, ¿sí? Glóbulos blancos. ¿Qué va a pasar con estos glóbulos blancos de nuestros alveolos? Fácil. Van a provocar que se inicie una producción exagerada de pus. Acuérdense, aquí tenemos el surfactante y a eso agréguenle pus, que el pus más que bacterias y virus, que sí, también los hay, son células de nuestra propia respuesta inmune y ya vamos a ver un poquito cómo pasa. Entonces, si el macrófago alveolar local no es capaz de contener la multiplicación local del organismo, el macrófago va a producir una serie de citoquinas para que lleven estos a una fagocitosis en el espacio alveolar. La producción local de citoquinas va a generar una respuesta inflamatoria con mayor permeabilidad microvascular. Y aquí es donde vienen los compañeros, digámoslo así, de estos macrófagos. ¿Listo? La llegada de neutrófilos, linfocitos y anticuerpos va a ayudar a los macrófagos a acabar con los patógenos alveolares. Y esto es lo que quiero que tengan claro de esta diapositiva. ¿Qué va a pasar entonces con la producción de citoquinas y quimiosinas? Las células activadas en este espacio, ¿en cuál? En el espacio alveolar, van a derramar se van a derramar, de la circulación sistémica y van a producir una respuesta inflamatoria sistémica si no logramos contener el patógeno aquí, de una forma local. ¿Listo? En algunos pacientes contados, eso sí, la respuesta inflamatoria sistémica inicial puede desregularse y aquí es cuando se nos va a complicar un paciente y podemos estar hablando de una UCI, pero eso es para el tercer día. Esta respuesta normal puede asociarse con un daño tisular desmedido y una disfunción orgánica, como lo dije anteriormente, y la progresión de una respuesta inflamatoria sistémica fisiológica a una desregulada, indicio pues de neumonía, que ahora se va a complicar con una sepsis. Listo, muchachos. Un momentico a ver, porque me pone que quedan 4 minutos. Ya no queda mucho, pero igual falta algo. No sé si Vale me dice que vayamos entrando al otro link. Sí, ya les voy a compartir el link por el grupo para que no se nos vaya a cortar
la reunión y terminamos y damos un espacio de preguntas. Listo, listo. Vale. Entonces, muchachos, termino aquí esta reunión y Vale ya les manda el otro link para que nos vayamos uniendo y terminar la charla. ¿Listo?